esta etapa se cumple a través de la etapa jurídica. Para poder llegar a esta etapa, para el régimen diseñado por la 13.512, ustedes imagínense, quiero que tengan muy en cuenta algo, lo difícil que es, algo que es terrible, hemos visto varias veces en las diferentes clases, lo difícil que es la convivencia. La ley 13.512, ley genial, la verdad, de la que hay que estar muy orgullosos, ¿no? Imagínense, con 20 artículos se solucionó un problema que era muy serio, la verdad. A veces hacen leyes que tienen 85 millones de artículos y no duran nada, están derogadas desde su promulgación. Y esta ley, ya con 20 artículos, dictada en el año 1948, imagínense ustedes, ya tiene 62 años de vigencia y ahí están los edificios en los cuales vivimos todos. Esta ley, si bien soluciona ese tema, lo que jamás puede solucionar por razones obvias es el problema de ¿qué? De la convivencia. Imagínense ustedes ese factor humano, si es difícil en una misma casa, a veces convivir, cuando uno se va haciendo adulto, ve que uno ya no soporta a los padres, no soporta a la hermana, no soporta al hermano que se lleve el auto, se pone nuestra ropa. Ahora imagínense un edificio en los cuales muchas familias, en muchos casos, tienen que entrar y salir todos los días por la misma puerta. Bueno, encima, resulta muy difícil. Y todas las accesorios que esto significa. Entonces es necesario, la única forma de posibilitar esta convivencia es a través de ¿qué? A través de dotarse de reglas, de normas, de reglas y de normas en los cuales estas normas de convivencia sean preestablecidas y sean a su vez aceptadas por aquellos que quieren acceder a este tipo de propiedad, aceptadas para ser cumplidas. Es decir, reglas que entre las partes que las suscriben se convierten en una verdadera ley. Reglas que son ley entre las partes. Estas reglas tienen que estar vertidas sobre el reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad que es la ley para las partes, que este reglamento de copropiedad, según el régimen de la 13.512, tiene que ser dictado, tiene que ser aprobado por unanimidad por todos los copropietarios consorcistas, por todos los copropietarios consorcistas. Pero en este caso también la ley faculta, posibilita que, si bien la idea es que todos los copropietarios, que todos los consorcistas concurran a su diseño, al planteo de sus normativas, ¿no? Obviamente porque si van a estar sometidos a una ley, quiero participar de su creación para poder acatarlas. Pero imagínense ustedes que hasta ese momento, ¿qué es lo que ocurre? No están las unidades adjudicadas todavía, es decir, no hay consorcistas, no hay copropietarios. Entonces la ley 13.502 y su decreto reglamentario 18734, promulgado en el año 49, facultan a que el propietario vendedor pueda redactar el reglamento de copropiedad, ¿no? Y que este sea total y que este acto, este hecho redactado por el propio propietario vendedor sea totalmente válido, ¿no? Con una validez jurídica, una validez legal similar a la que se hubiera sido redactado en asamblea por todos los consorcistas. No podría ser de otra manera porque fíjense ustedes que la ley señala que para poder acceder a este régimen, aparte de adquirir la unidad propiamente dicha dentro del edificio construido, tiene que aceptar la reglamentación. Entonces, el paso previo a la adquisición es que tiene que existir el reglamento, ¿sí? Con lo cual, el reglamento de y a su vez la ley dice el contenido que tiene
¿no? Las normas que son invariables, que tienen que estar contempladas dentro de este reglamento de copropiedad. Por ejemplo, cómo se designa el administrador, que va a ser el representante de todos los copropietarios, cuál es su forma de elección, su forma de remoción, cómo se convoca a asambleas, cuáles son los periodos, qué tipo de asambleas, las mayorías necesarias para que estas asambleas puedan deliberar, etc. Entonces, teniendo ya el inmueble edificado y habiendo completada la etapa administrativa, el siguiente paso, avanzando hacia la afectación de este inmueble, valga la redundancia, al régimen de propiedad horizontal, tiene que ser la redacción del reglamento de copropiedad. Reglamento de copropiedad que una vez que está redactado, tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Este reglamento de copropiedad, una vez redactado, tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Y ahí nace la propiedad horizontal, es la pregunta que escucho por acá. No. ¿Por qué? Pónganse ustedes ahora, les pido a todos un esfuerzo mental y pónganse en esta situación. ¿Qué es lo que teníamos qué es lo que tenemos hasta este momento? Una única propiedad con un único titular, un único dueño que es el propietario vendedor, que a su vez es quien está facultado por la ley 13.512 y la 18.734, que es el decreto reglamentario dictado en el año 49, ¿a qué? A redactar el reglamento de copropiedad. ¿Sí? Pero lo que tenemos, está bien, todos son pasos legales y administrativos, pero que encaminados a... Pero esto todavía no ha variado la figura de que hay un solo terreno, una sola propiedad con una única titularidad. ¿Sí? Decime. Perdón. Entonces, hasta ese momento, piensen ustedes, la matrícula, piensen que este es el terreno. Este es el terreno, acá donde está ahora, ya hay un inmueble edificado, cumpliendo con la etapa material y habiendo cumplido ya con la etapa administrativa. Este inmueble edificado, piénsenlo ustedes, piénsenlo. ¿Cómo estaría registrado, por ejemplo, en el gobierno de esta ciudad? ¿Cómo estaría registrado? Bajo una matrícula, en primer lugar. ¿Y cómo son las matrículas? A ver, la matrícula, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires está dividida en circunscripciones, que son... Que existen muy pocas capacidades. Ojo, si las capacidades, las cualificaciones van unidas al salario, estaríamos pagando a una persona que cobra 10 para que realice funciones, que significaría un cobro de 8, que es absurdo. Lo cual no quiere decir que no se den momentos puntuales. Insisto, la movilidad funcional en paralelo es lo que más se da. Se da muchísimo y tiene un reflejo directo en la negociación colectiva y en las relaciones laborales. Por ejemplo, muchos países europeos, España, no pero muchos, se han transformado las formas de ubicar a las personas en los convenios. Lo que antes eran funciones laborales adscritas a categorías profesionales, ahora son funciones laborales adscritas a grupos profesionales, no a categorías, que incluyen varias categorías. Es decir, supongamos, convenio de seguros, seguros, los seguros de vida y todo. El convenio de seguros en España, por ejemplo, hace 5 años, tenía 68 categorías laborales, 68 funciones laborales, todas ellas con una descripción del puesto de trabajo y una asignación salarial. Bueno, entre las 57 y las 58 mucha diferencia de salario no había alguna diferencia. Estas 68 funciones y categorías laborales se han agrupado en solo 7 grupos profesionales. Un grupo profesional incluye varias categorías laborales anteriores. ¿Cuál es el beneficio que obtiene la empresa de eso? Todas las personas que forman parte del mismo grupo profesional pueden hacer las funciones laborales de cualquiera de las antiguas categorías que incluyen. Es decir, si un grupo profesional incluye 7 antiguas categorías, 7 funciones laborales, un trabajador puede hacer las 7 funciones. La
movilidad funcional en paralelo. Paralelo y teóricamente, porque a veces se dan paradojas. El mismo convenio de seguros, por ejemplo, decía pues, que una categoría laboral coincidiría el puesto de conserje y la puerta con el puesto de transportar pues, los pedidos o transportar las facturas de la empresa, transportarlas en vehículo propio, vehículo de la empresa. Hombre, movilidad funcional en paralelo sí, pero si yo soy conserje y me dice que coja un coche para llevar determinado tipo de cuestiones a otros lados y no tengo carnet de conducir, el convenio dirá misa, pero difícilmente se podrá aplicar. En cualquier caso, la movilidad funcional en paralelo es muy importante. Por último, la capacidad de adaptación a situaciones cambiantes es otro de las formas que sugieren que permiten mecanismos de flexibilidad. Voy acabando con un par de transparencias. Si decíamos que por una parte se hablaba de la reducción de la especialización de tareas, por otra se habla también de la reducción de la separación radical que en el taylorismo existe entre tareas que tienen que ver con la ejecución y tareas que tienen que ver con la concepción. Claro, si hace falta que las personas apliquen más conocimientos al trabajo, de alguna manera son personas que tendrán más autonomía sobre su propio trabajo y podrán decidir algunas cosas sobre su propio trabajo. Estamos en estos términos. Cuando se habla de capacidad para manejar aplicaciones, esto deriva de la innovación tecnológica. Hay quien dice, por ejemplo, que la innovación tecnológica obliga a las personas a manejar las aplicaciones, a moverse a través de motivos alfanuméricos, a interpretar, ¿cierto? Pero bueno, uno puede ser un analfabeto informático, o uno puede ser una persona. Hay un autor italiano, un sociólogo italiano, Enrico Butera, que cuando habla de la automatización completa, habla de diversos grados de automatización. La automatización completa implica trabajo, se supone, en que solo hay que manejar abstracciones. Es la innovación tecnológica aplicada sobre un lado más. La automatización completa para Butera implica el paso a un trabajo que de determinado tipo de planificación pasa a ser ahora el trabajo que se califica de aprieta botones. Pero aprieta botones en sentido figurado, porque cuando lo describe a la práctica es aprieta botón 1. El botón de A empieza el ciclo productivo, aprieta